Tenemos esta pantalla gigante y usted nos explica, Cristian Pino. Sí, vamos a tocar otros temas. Estamos ya muy próximos. Mañana, de hecho, la Comisión de Constitución del Senado comienza la discusión por el cuarto retiro, que incluye las rentas vitalicias, como lo hemos explicado acá. Distintos actores de este sector del mercado de las aseguradoras han sostenido frases como la siguiente: la CMF, que es la Comisión del Mercado Financiero, quien está encargada de regular todo lo que son las instituciones, velar que se puedan pagar lo que se tiene comprometido, cómo están los fondos, cómo están endeudados, advierte graves consecuencias en rentas vitalicias con nuevo retiro. Aseguradoras de vida podrían perder hasta el 60% del patrimonio, y esto afectando, de acuerdo a este análisis, por ejemplo, el pago de determinados seguros más allá del monto fijo de la renta vitalicia, por ejemplo, seguros de salud u otros tipos de seguro. Esto en el contexto, además, donde se entregan los resultados de los multifondos durante el mes de septiembre, y fue un mal mes para todos los multifondos porque en septiembre todos tuvieron rentabilidades negativas, y es más, septiembre constituye el mes que peor rendimiento tiene el fondo E, con 4.35%. Eso es algo que no me explico. ¿Cómo el fondo E, que es el más conservador de todos, reporta esas cifras? La rentabilidad que tiene el fondo A y el fondo B son precisamente porque las inversiones que hacen esos fondos son en el exterior. Ya son afuera, y afuera no durante el mes de septiembre, pero sí en lo que va del año y en los últimos 12 meses, como vemos los rendimientos ahí en las distintas franjas, han tenido buenos rendimientos. Las acciones en el mundo han tenido buenos rendimientos, a excepción de este mes. ¿Qué pasa con estos fondos? Desde el C hasta el E, es que acá las inversiones son, y sobre todo en estos dos últimos, en renta fija local, ¿ya? Y en renta fija, además, mayoritariamente local, en parte internacional. Y con los niveles de tasas de interés, cuando los papeles empiezan a perder valor, cuando eso que se está invirtiendo pierde valor, eso efectivamente hace que caiga esos instrumentos financieros y generan esta pérdida. Por ejemplo, la tasa de interés que subió el Banco Central genera estos efectos. A nivel mundial también hay una caída en los instrumentos de tasa fija. ¿El aumentar la tasa de interés genera la pérdida en el fondo? Genera la pérdida de valor. Es una cosa media técnica, pero es un poquito al revés de lo que está pasando. Claro, porque aumenta la tasa de interés y los bonos y la renta fija pierden valor. Y esto se produce también por lo siguiente: cuando se produjeron los retiros anteriores, se tiene que salir a vender. Las administradoras salen a vender estos papeles en renta fija. No hay tanto comprador para esa cantidad de oferta que hay, y ante eso el precio también baja y también se pierde en estos fondos. Lo que está clarísimo en la explicación es que aquí está los fondos que están sujetos a la coyuntura más bien, ¿verdad?, internacional. Aquí los más susceptibles, ¿verdad?, a la coyuntura nacional. Pero una pregunta, porque en este fondo en particular, en ese fondo E, está la gente que más le apremia la estabilidad de su dinero porque está a puertas de jubilar. ¿Cuál es la recomendación, Cristian, de los economistas? ¿Qué hacer frente a ese escenario? Ahí incluso la normativa te exige, Amaro, cuando ya tienes cierta edad, estar en estos fondos menos riesgosos, precisamente para que no hayan estas variaciones. Acá la verdad es que, bueno, cada uno es una decisión muy, muy personal, la que se tiene que tomar muy bien también aconsejada, porque no es fácil con estos niveles de negatividad en el rendimiento de los fondos. Esto claramente es hoy día, si yo decido finalmente salirme del mercado laboral, cuando decido jubilar, efectivamente, al retirar esos fondos, se hace ahí el minuto de la pérdida. Claro. Entonces es ahí donde efectivamente se va a ver reflejado esa caída. Hay algunos que recomiendan, si está la posibilidad de postergar la jubilación, al menos para que haya un mejor rendimiento de esos fondos, se haga, ¿ya? Pero también aquí dependen otros, por ejemplo, los sistemas de retiro programado, renta vitalicia, que hoy día está cuestionada, y además la cantidad que uno pueda tener ahorrado, particularmente aún sabiendo que es muy poca en la mayoría de los trabajadores chilenos. Sí, porque el titular es: podrían quebrar las rentas vitalicias si se concreta el cuarto retiro. Hagamos ficción, se concreta el cuarto retiro, las personas acceden a esto. Si llegaran a quebrar, las personas podrían acceder directamente a sus fondos y guardarlo en una cuenta personal. ¿Qué pasa con esas platas? ¿Se pierden, se diluyen? ¿Qué ocurre?
Aquí, Tonka, hay que entender lo siguiente. El contrato entre una persona y la compañía de seguro es un contrato privado y uno le pasa toda la administración a la compañía de seguro. Las personas dejan de ser dueños de sus dineros. Dejan de ser dueños de sus dineros. ¿Qué pasa con el primer retiro? En parte lo que se paga, este adelanto que hace del 10%, ocurre en parte con la reserva técnica que todo individuo, esto vamos a ser súper simple, más allá de la conceptualización técnica. Cada persona cuando le entrega, la compañía de seguro le dice, ¿sabe qué? Ya, aquí vamos a Amaro, a Tom, que tiene rentas vitalicias, vamos a dejar una reserva que nos va a permitir ya proyectar y tener la base para poder pagar mensualmente lo que nos comprometimos a pagar. Claro. Con eso se pagó el primer adelanto del 10% mayoritariamente. ¿Qué ocurre en este segundo, según el análisis que hace la Comisión del Mercado Financiero? Que ya esa reserva técnica está en parte agotada y que por otro lado este proyecto que permite el retiro de las rentas vitalicias tiene cosas distintas que el primero. Por ejemplo, que el pago, este prorrateo, no va a poder ser mayor al 5% de lo que se está pagando mensualmente. ¿Qué ocurre con eso? Dicen las aseguradoras que, por ejemplo, si una persona que tiene 75 años y se hace el cálculo del prorrateo, que se va a demorar 15 años para pagar eso, es muy probable que no lo pueda pagar porque la persona va a fallecer. Entonces, si eso lo multiplicamos entre las distintas personas que están en la renta vitalicia, efectivamente no se va a poder devolver la plata para devolver la plata que se adelantó. Y eso genera un perjuicio financiero a las compañías de seguro. La Comisión ha sostenido lo siguiente, que aquí hay ciertos límites que ellos tienen que tener precisamente para pagar el nivel de deuda y que con un nuevo retiro esto podría bajar esos límites y ser peligroso al minuto de la sostenibilidad de la compañía. Como un barniz. Mañana entonces comienza la discusión en la comisión, en el Senado. Sí, en la Comisión de Constitución. Dicen que hay algunos senadores que se están dando vuelta a la chaqueta. El senador Letelier, por ejemplo, que ha sostenido desde el minuto que rechazó al minuto que ahora está en reflexión, y también el senador Araya ha manifestado siempre su postura favorable, pero ha manifestado que pueden haber algunos cambios en el proyecto original para precisamente tratar de mermar las consecuencias económicas. Insistimos con la pregunta. Tú dijiste que era muy personal y había que estudiar mucho si un adulto mayor y está en el fondo tiene que jubilarse en estos momentos. ¿Tu consejo cuál sería? O sea, ¿Con quién comunicarse? Hoy día claramente no le conviene. Hoy día claramente no conviene jugar porque de esos montos que tenía, cuando lo saca y tiene esas caídas, efectivamente el monto que va a tener para el retiro programado o para una renta vitalicia es mucho menor al que tenía. Grafiquémoslo elocuentemente, porque si tenían 100 millones, perdieron 14. Claro, al momento de retirarlo sí. Entonces hoy día finalmente lo que se dice, a ver, esperemos un poquito para poder recuperar parte de esos 100 millones que se perdieron y así que finalmente ese monto genere una pensión mayor. Oye, preguntarle además también, Gabriel Silver, palabras de cierre frente a un escenario preocupante. ¿Qué hace de las palabras de Juan Sutil y a su vez también de las aseguradoras que pronostican un escenario tan apocalíptico? A ver, aquí hay que señalar dos cosas. Uno, el riesgo respecto de los afiliados, y es que la otra parte que no se lo opino es que el negocio de las aseguradoras finalmente son captadores de inversiones, pero luego los reaseguran y finalmente van marginando efectivamente la diferencia, y esa es la famosa reserva técnica, pero ellos pierden obviamente el dinero. Segundo, ¿dónde estamos al debe? Que lo hemos señalado hasta el cansancio y que lo han recomendado todos los expertos. El famoso seguro de rentabilidad, así como hemos peleado el tema del seguro de longevidad para cortar las tablas de mortalidad hasta los 85 años, lo mismo respecto al seguro de rentabilidad. Uno puede ahorrar toda la vida bajo este sistema y por contingencias externas, globales, o en este caso internas, porque el fondo DIE, el que sufre los mayores costos, claramente puede perder mucho capital, pese a que no tiene nada que ver el ahorrante, no tuvo lagunas previsionales, y por eso urge el tema del seguro de rentabilidad, que lo recomendó la Comisión Marcel, la Comisión Bravo y otros expertos en la materia. Y sobre el tercer punto, ya sobre lo que tiene que hacer el Senado, claramente acá hay un punto que tenemos que hacernos cargo de buscar una solución respecto de esta situación. Hoy día sí existe una asimetría entre quienes están en retiro programado y que por tanto la plata aún la tiene la AFP y por tanto es mucho más fácil el tema de los retiros, versus quienes están en renta vitalicia, como expliqué, lo toma la compañía, pero luego la reaseguradora
toma finalmente el capital, por tanto solamente tiene la reserva técnica. Pueden ponerse en riesgo algunas empresas y hay que buscar una solución en el Senado respecto de esta situación. Aquí no quiero mirar para el techo, sino que reconocer que acá hay un tema que ya sea en comisión mixta o el Senado debe zanjar, pero buscando, como digo, la solución que equipare a quienes están en AFP de quienes tomaron la opción de retiro programado y por tanto sus dineros pasaron a manos de una compañía aseguradora. Perfecto. Diputado Gabriel Silver, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que los otros diputados fueron a votar. Un abrazo, que tenga buen día. Muchas gracias por estar con nosotros. También acá en pantalla tenemos la rentabilidad de los fondos de pensiones. Mañana empieza la discusión en la Comisión de Constitución del Senado. Así que, como dicen en buen chileno, está todo pasando. Sí, claramente. Y bueno, hay un reconocimiento ahí del perjuicio. Acá muchas veces se sostiene que hay grupos de interés que están precisamente evitando apoyar un cuarto retiro, pero la verdad es que el diputado Silver tiene mucha razón. Cuando ya no se puede asegurar esa reserva técnica, finalmente las personas corren el riesgo de no tener esa plata, y así, y no solamente los que tienen las pensiones, también, yo lo decía, otro tipo de seguros, los seguros de salud, los seguros en debida, claro, porque además si hay una insolvencia por parte de las compañías de seguros, no pueden pagar, y eso es efectivo y está reconocido. Entonces, ese punto también es importante, porque al final, claro, efectivamente, cuando voy a poner menos plata, ya sea en la renta vitalicia, ya sea en el retiro programado, eso también afecta al sistema. Hay un reconocimiento, eso es un tema que va a tener que, por eso en el Senado se está hablando de modificar también ese punto, particularmente de las rentas vitalicias, y poder lograr un acuerdo que no cause ese perjuicio. Y acá, con respecto al fondo D y al fondo E y al fondo C, efectivamente, aquí hay un perjuicio que se ha dado ya no solamente durante el mes de septiembre, sino si vemos, además, porque este es una franja que nos muestra el rendimiento del año. Ese es los últimos 12 meses, o sea, es una constante que se viene reiterando. Un nuevo retiro va a perjudicar lo nuevamente preocupante, estos Cristian, fondos. Cuando uno ve eso es que no hay donde escapar. En definitiva, estás amarrado. Si estás ahí, efectivamente. No, pero, y observa los otros fondos. Sí, claro, lo que pasa es que si uno ve, por ejemplo, Mario, el fondo A, el último año, entre octubre del 2020 y septiembre del 2021, hay un rendimiento de un 16%. O sea, ahí hay un comportamiento totalmente distinto. Lo que pasa es que las personas que están acá obligadamente están acá. No pueden hacer la variación. Estás a punto de jubilar y no puedes hacer lo contrario. Pero cuando una persona opta por el fondo E, ¿qué te dicen las aseguradoras? No se preocupe, este es el fondo más estable. Así, entre comillas, te lo venden. Pero ahora esta venta no es así. ¿Quién puede dar una respuesta a las personas que confiaron en eso, que era... No se preocupe, quédese en el fondo E, porque es el más seguro, aunque no rente mucho, pero va a estar siempre ahí de manera más maciza y estable? Es el fondo menos riesgoso, no así, porque la gente se confunde también, Tonka. Un fondo que no es un fondo que no tenga riesgo. Los riesgos siempre, cuando se trata de inversiones, van a Pero eso van no a te lo existir. dicen, pues. Pero es que eso es parte del problema, que es la falta de información clara que se le entrega a la gente. Pero un fondo E no es un fondo totalmente seguro. Es como decir, los depósitos a plazo no van a tener ningún... Se sabe que siempre, verdad, efectivamente se supone que es el más estable, pero mira, es que la diferencia es brutal. Totalmente de acuerdo. Si ahí es innegable. Lo que pasa es que los instrumentos en que se invierte son decidores también. Y al momento y es por eso que las instituciones sostienen, y lo que están contrarios al cuarto retiro, que el golpe que significa sacar los ahorros de fondos previsionales, esta liquidación rápida, golpea directamente y habitualmente a los que tienen menos también, que están muchos en estos dos Pero fondos. tú dices que el retiro total golpea. No, el retiro que se ha hecho desde el primero, segundo, tercero. ¿Pero por qué desde el primero y el segundo no fue tan radical el cambio en las tablas, o fue igual? Porque ¿te acuerdas que en el primero decían, no, se recuperó lo que se perdió? ¿Era lo que decían los especialistas o no fue así? Lo que se recuperó, lo que se Finalmente, perdió en el porcentaje de ganancias, primero fueron pérdidas y después... Pero más en lo más riesgoso que en lo menos riesgoso, y en la medida que se va agotando también y se va aumentando la cantidad de instrumentos que se tienen que liquidar, salir a vender para poder pagar, algunos que están acá, otros que están afuera, va generando un efecto mayor en esto. O sea, cuando hay
alza en las tasas de interés, producto de la inflación, producto de lo que está haciendo el Banco Central. Esto es todo un círculo que finalmente repercute acá. Lo mismo que en la inflación cuando hablamos, que finalmente repercute en la gente que tiene menos, porque los alimentos suben y la gente que tiene menos recursos, gran parte de su presupuesto está destinado a comer, a comprar cosas de alimentación, y la inflación les golpea mayoritariamente a ellos. Qué crítico el escenario de las aseguradoras que señalan la posibilidad de quiebra, cuando antes, semanas antes, lo que han señalado también es la impugnación, el llevar todo lo que estaba ocurriendo en Chile frente a organismos internacionales, también para que diriman la situación. ¿En qué ha quedado eso? Porque también es un escenario bastante preocupante. Es preocupante porque efectivamente ya con el primer retiro de las rentas vitalicias plantearon las aseguradoras, han llegado hasta la directora del Tesoro en Estados Unidos a plantear sus inquietudes en relación a lo que está pasando acá, y se puede resumir en lo siguiente. Básicamente las compañías de seguros sostienen que esto es una usurpación, porque es meterse en un contrato entre privados, entre la persona y la compañía, y los fondos de la compañía que lo están ocupando ellos se los sacan. Entonces, eso es lo que están reclamando acá, y seguramente si se llegase a aprobar este segundo retiro de la renta vitalicia bajo estas condiciones nuevamente, y a lo mejor ahí sí la consecuencia podría ser mayor. Y recalcar, Cristian, que cuando tú haces un acuerdo con rentas vitalicias, tus fondos dejan de ser tuyos. Termina siendo de propiedad de la empresa de la aseguradora con la que hiciste el trato. Claro. O sea, por eso no fueron incluidos en el primero y segundo retiro, y fue todo un cuestionamiento para recién el tercero fueron incluidos las rentas vitalicias, ¿o no? Sí, exactamente. Sí, lleva un retiro de los 13 que se han producido la gente que está en renta vitalicia. Sí. ¿Qué piensas tú que va a ocurrir desde mañana en la discusión de la comisión en la Cámara del Senado? Han dicho que se van a tomar su tiempo, incluso se podría llegar a votar en sala a finales del mes de octubre. Lo que pasa es que si cambia el proyecto, efectivamente tiene que volver y de nuevo a ser analizado por la Cámara de Diputados, y eso extiende los tiempos sin duda. Pero yo creo que mañana, sobre todo el punto de las rentas vitalicias, no va a dejar de ser tocado, y su análisis va a ser muy profundo, tratar de ubicar alguna forma, algún instrumento que no tenga tanta merma. ¿Cuál? No sé, porque las consecuencias están ahí, pero el tema de las rentas vitalicias sin duda, y el de los impuestos lo más probable es también que se incluya, a diferencia de lo que hoy día está entrado como proyecto. Claro, porque el proyecto va sin impuestos, pero hay dos opciones. La propuesta del candidato Boric era de 2,5 millones de pesos de renta, de 2,5 millones mensuales hacia arriba. Pero y Walker lo mismo, Matías. Walker no era un poquito más de 3 millones y tanto. 3.600.000 o 43 millones pero anuales. Los dos tributan, efectivamente. Sí. Y hay posibilidad entonces que el proyecto pase, o sea, avance, pero tributando, ¿no? Pese a que tiene un senador Frente Amplio, sí está la idea, y lo ha dicho también el candidato Boric, que quieren retomar esa iniciativa para que efectivamente quienes van a sacar, que hoy día son, de acuerdo a la composición de los asegurados, quienes tienen más recursos, tengan también que pagar impuestos. El proyecto también es interesante porque es una apertura para disponer, estamos hablando de las personas que no pagan la pensión de alimentos y hay deudas millonarias al respecto, la posibilidad entonces de acceder a esos fondos no solamente al 10%, sino que al total de la deuda, como número uno. Y como número dos, otro punto interesante es si una persona tiene una enfermedad catastrófica, no terminal, porque enfermedad terminal sí puedes hacer uso de tus fondos hoy. Una enfermedad catastrófica que podrías tú demostrar con certificado médico, también podrías acceder, no sé si a todo o una gran cantidad. No, tiene un tope, hasta 1.350 UF las personas que den cuenta de alguna enfermedad de alto costo, alguna enfermedad catastrófica, van a poder retirar. Y claro, y en el caso también de las pensiones alimenticias, que a diferencia de los otros, que era solo como tope el 10%, aquí va a poder ser todo lo que deba, se va a pagar todo lo que debe, siempre y cuando las personas tengan los fondos necesarios. Para aquellos que se están sumando a nuestra audiencia, volver justamente a estas tablas, y lo que es interesante y es preocupante de consignar es que he aquí los fondos que son verdad, los menos, los más riesgosos, y aquí el más conservador. Y observen ustedes la cifra, que es lo que estamos contemplando y hablando con Cristian, de ese negativo, que se traduce, en que si tengo 100 millones he perdido 14. Claro, acá, y de hecho el mes de septiembre el fondo fue el mes con peor rendimiento desde que está el sistema en funcionamiento el año 2002. Y claro, efectivamente hoy día ese fondo tiene esa caída de valor.
a ver, ¿cómo se explica? Se va a hacer efectivo siempre y cuando esa pérdida usted retire los fondos, lo mismo que en las rentabilidades. Hoy día, claro, uno ve la cartola y puede ver un monto mayor o un monto menor, pero eso va a ir variando también mes a mes y se va a hacer realmente efectivo cuando se saque esa plata. Insisto, porque tú dices, claro, ni un fondo 100% seguro, ni siquiera lee que te lo venden, insisto. Ningún instrumento financiero tenga seguro, incluso los depósitos a plazo, que uno dice no pueden, pero sí efectivamente. Cuando uno va ahí al cubículo y dice, ¿usted cuál? Te explican lo de los fondos y te dicen, no, él no se preocupe, es el más conservador, aquí no corre riesgo. Claro, su ganancia va a ser menor, se lo recomiendo para tal época de su vida laboral. Pero uno se queda con esa recomendación. De todas maneras, insisto yo, hay una falta de conocimiento, de vocación financiera, de conocer, de explicarle a la gente en términos simples de lo que finalmente es, porque claro, con ese mensaje no habíamos visto una situación como la que estamos viviendo en el país desde que nacieron los fondos de pensiones, los retiros, la liquidación de papeles para poder pagar, eso es completamente nuevo y eso genera finalmente que se produzca esto. Tal vez nunca se pensó que se iba a producir situación como la que estamos viviendo y la explicación que tú das es que el fondo C, D y el E, particularmente el E, son más susceptibles a la coyuntura de la economía nacional. Lo que pasa es que, ojo también ahí, no es la economía nacional en particular, porque aquí dicen, entonces invierten en renta nacional, es como pensar que si la economía está bien, esto va a estar bien. Si el IMASEC fue de 19%, entonces ¿por qué? Es renta fija local, son instrumentos financieros que no tienen relación directa con el crecimiento de la economía, porque si no, el mes de agosto que creció la economía 19%, esto hubiera crecido a 19%. No, son instrumentos en renta fija, son bonos a largo plazo, son bonos de compañía, son papeles del Estado, pero local, insisto en ese aspecto. Sí, locales, pero que compran a largo plazo, no es el momento, no es que crezca la inversión en nuestro país, no es que crezca el índice mensual de actividad económica, no es ese crecimiento, son instrumentos financieros que son fijos, que tienen distinto comportamiento a estos que son variables, que son acciones y que el precio se va moviendo día a día. Acá yo compro, tú eres una empresa y yo te digo, Amaro, ¿sabes qué? Tú ofreces un bono a 10 años. Es decir, tú fijas un precio y en 10 años más yo te lo tengo que devolver. Correcto. Exactamente. Y eso es la renta fija. Acá tú serías una empresa, tienes acciones y día a día tu precio varía. Y yo voy comprando. Cuando eso rinde bien, perfecto, tengo estos resultados que están aquí. Pero cuando esto se produce por lo siguiente, porque ese bono que yo compré a 10 años y cuando tenga tasa de interés alta, entonces voy a tener que pagar más y esto pierde valor. ¿Y a qué amarres estoy sujeto si estoy en el fondo E y estoy próximo a jubilar? Aquí no pueden mover los fondos. No puedo mover los dineros. Exactamente. Ese es el problema. No puedes cambiar por sí normativa. o sí estoy atrapado en perder. Exactamente, o sea, eso por normativa no puede porque efectivamente se estipuló que estos fondos eran menos riesgosos y que van a tener menos variación en sus rentabilidades. Eso hoy día cambió completamente y es por lo que estamos viendo. Y hay que pensar que en esta tabla que estamos viendo las pérdidas, el porcentaje, pero las mujeres siempre con mucho menos ahorros, con jubilaciones más empobrecidas, con más lagunas también. Totalmente. Ese es un tema que no hay que olvidar. No hay que olvidar porque claro, hay menos ingresos, hay menos sueldo, tienen más bajo sueldo las mujeres, sin duda, lamentablemente así, no hay igualdad, hay más laguna, efectivamente, porque ellas dentro de su vida laboral tienen interrupciones y eso efectivamente se traduce en que las pensiones sean aún más bajas en la mujer. Hay un tema